dentro del relato bíblico que no ocupan muchas líneas, pero que contienen una profundidad que fácilmente puede pasar desapercibida si no se observa con atención. No se trata de los grandes discursos ni de los eventos más conocidos, sino de aquellos instantes donde una persona permanece en silencio mientras todo a su alrededor se desmorona. Ocurre en el Gólgota, cuando la historia parece avanzar hacia un desenlace inevitable, y en medio de la multitud, casi sin ser mencionada, se encuentra una madre que presencia algo que ningún ser humano está preparado para enfrentar. No hay muchas palabras registradas sobre lo que sintió en ese instante, pero hay una presencia que no se mueve, que no huye y que tampoco interrumpe lo que está ocurriendo. Y es precisamente ahí donde esta historia comienza. Capítulo 1. Una presencia que no se retira. En el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones, el movimiento comenzaba a concentrarse desde temprano. No era un sitio desconocido para quienes vivían en la región, ni un evento que tomara por sorpresa a quienes estaban acostumbrados a la forma en que el orden romano se imponía cuando era necesario. Sin embargo, aquel día no se percibía de la misma manera. Había algo en el ambiente que no terminaba de encajar con lo que normalmente ocurría en ese tipo de situaciones. Las personas se acercaban por distintas razones. Algunos por curiosidad, otros por convicción, y muchos simplemente porque habían escuchado que algo importante estaba por suceder. Las voces se mezclaban entre comentarios, preguntas y afirmaciones que no siempre coincidían entre sí. Cada quien interpretaba lo que estaba ocurriendo desde su propia perspectiva, sin tener una visión completa de lo que realmente estaba en juego. Los soldados cumplían con su función como lo habían hecho en otras ocasiones. Su presencia no buscaba generar discusión, sino asegurar que todo se desarrollara dentro del orden establecido. Para ellos, no era un momento excepcional, sino parte de las responsabilidades que implicaba mantener el control en una región donde las tensiones podían escalar con facilidad. En medio de ese entorno, donde todo parecía avanzar conforme a lo esperado, había una figura que no respondía a la lógica de lo que estaba ocurriendo alrededor. No participaba del ruido, no se involucraba en las discusiones y tampoco buscaba interpretar lo que otros intentaban explicar. Su presencia no se imponía, pero tampoco pasaba desapercibida para quien se detenía a observar con atención. No estaba ahí por coincidencia, ni por interés en lo que otros veían como un acontecimiento público. Su motivo era distinto, mucho más personal, y no necesitaba ser expresado en palabras para ser comprendido. Había llegado hasta ese lugar no porque quisiera estar ahí, sino porque no había otro lugar donde pudiera estar en ese momento. Mientras la multitud reaccionaba de distintas formas, ella permanecía. No con indiferencia, sino con una firmeza que no se sostenía en lo que estaba ocurriendo afuera, sino en algo que se desarrollaba internamente. No hacía falta que dijera algo. Su forma de estar ya comunicaba lo que otros no alcanzaban a expresar. Lo que tenía frente a ella no era una escena más, ni un evento que pudiera observar con distancia. Era una realidad que la atravesaba por completo, aunque desde fuera no se percibiera de esa manera. Y aún así, no retrocedió, no buscó apartarse ni trató de escapar de lo que estaba ocurriendo. Ese tipo de permanencia no siempre se comprende en el momento en que ocurre. No genera atención inmediata, ni provoca reacciones visibles. Pero con el tiempo, se vuelve evidente que hay decisiones que no se anuncian con palabras, sino que se sostienen con la forma en que una persona permanece cuando todo alrededor parece perder estabilidad. Y mientras muchos veían en ese lugar el final de una historia que ya no podía cambiarse, había quienes, sin decirlo, estaban siendo parte de algo que aún no había terminado de revelarse. Capítulo 2. El silencio en medio del ruido. A medida que el momento avanzaba, el ambiente comenzaba a intensificarse. Lo que al inicio parecía una concentración de personas con distintas intenciones, poco a poco se transformaba en un escenario donde las voces empezaban a imponerse unas sobre otras. Ya no se trataba solo de observar, sino de tomar una postura, de reaccionar, de formar parte de lo que estaba ocurriendo de una u otra manera. Había quienes hablaban con seguridad, como si entendieran completamente la situación. Otros repetían lo que habían escuchado, sin cuestionarlo demasiado. También estaban aquellos que, movidos por la presión del entorno,
terminaban adoptando una opinión que no necesariamente había nacido de ellos. En ese tipo de escenarios, el ruido no siempre proviene únicamente del sonido, sino de la suma de percepciones que buscan imponerse sin detenerse a reflexionar. Las autoridades presentes mantenían su posición, respaldadas por un sistema que no se detenía fácilmente una vez que había comenzado a avanzar. Las decisiones no se construían en ese instante, sino que respondían a procesos que venían desarrollándose desde antes. Lo que estaba ocurriendo no era improvisado, aunque para muchos así lo pareciera. En medio de todo eso, el contraste se hacía más evidente. Mientras el entorno se llenaba de afirmaciones, juicios y reacciones, ella no se unía a ninguna de esas dinámicas. No porque no tuviera algo que decir, sino porque su forma de procesar lo que estaba ocurriendo no seguía el mismo ritmo que el de los demás. Había una diferencia clara entre reaccionar a lo que se ve y comprender lo que se está viviendo. Su silencio no era vacío. Tampoco era desconexión. Era una forma distinta de estar presente. No necesitaba elevar la voz para sostener lo que estaba sintiendo. No buscaba validar su posición a través de otros, ni apoyarse en el ruido para encontrar sentido. Mientras muchos intentaban explicar lo que ocurría desde afuera, ella lo estaba enfrentando desde adentro. Ese tipo de silencio no siempre es comprendido por quienes están alrededor. Puede parecer ausencia, puede interpretarse como falta de respuesta o incluso como una forma de resignación. Sin embargo, en ciertos momentos, el silencio no es una reacción, es una decisión. La falta de intervención no evitaba sentir. El silencio no implicaba entender. Había procesos que no podían resolverse en medio del ruido, porque requerían algo más profundo que una reacción inmediata. Y en ese contexto, donde todo parecía empujar hacia una dirección definida, su forma de permanecer sin alterar lo que ocurría revelaba una fortaleza que no dependía de lo externo. Mientras el entorno buscaba afirmarse a través del sonido, ella sostenía su lugar desde el silencio. Y aunque para muchos ese silencio pasara desapercibido, con el tiempo se haría evidente que no todos los momentos decisivos se marcan con palabras. Algunos se definen por la manera en que una persona permanece cuando todo alrededor exige lo contrario. Capítulo 3. Lo que había sido anunciado. En medio de lo que estaba ocurriendo, había una dimensión que no podía verse desde afuera. No estaba en las voces, ni en las decisiones que se estaban tomando en ese momento. Tampoco en la forma en que la multitud interpretaba lo que tenía frente a sí. Era algo que pertenecía a otro tiempo, a un momento mucho más lejano, pero que comenzaba a tomar sentido en ese instante. Mucho antes de que aquel lugar se llenara de gente, de ruido y de tensión, hubo un anuncio que no había sido hecho en público, ni dirigido a quienes ahora discutían lo que estaba pasando. Fue un mensaje personal, recibido en un contexto completamente distinto, cuando nada de lo que ahora estaba ocurriendo parecía posible. En ese momento, no había juicio, ni acusaciones, ni decisiones políticas. Solo había una promesa. Una que no se entendía del todo, pero que se aceptó sin necesidad de tener todas las respuestas. Esa promesa no hablaba de conflicto, ni de un final como el que ahora se estaba presenciando. Hablaba de propósito, de algo que venía de un origen distinto, algo que no respondía a las estructuras humanas que ahora intentaban definir lo que debía suceder. Con el paso del tiempo, esa promesa se convirtió en parte de una historia que fue desarrollándose de manera progresiva. Cada etapa parecía encajar dentro de algo mayor, aunque no siempre fuera evidente. Había momentos de claridad, pero también otros donde lo que ocurría no terminaba de comprenderse por completo. Y ahora, frente a esa escena, todo parecía contradecir lo que alguna vez se había anunciado. Lo que estaba ocurriendo no encajaba con la idea de una promesa cumplida. No correspondía con lo que se esperaba de algo que había sido presentado como parte de un propósito superior. Desde una mirada externa, podía parecer que todo había tomado un rumbo distinto, como si aquello que se había creído con tanta certeza ya no tuviera lugar en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no todas las promesas se entienden en el momento en que se cumplen. Algunas atraviesan etapas que no coinciden con la expectativa inicial. No porque hayan dejado de ser verdaderas, sino porque forman parte de un proceso que no siempre puede ser interpretado desde lo inmediato.
Estar ahí, frente a esa realidad, implicaba sostener dos cosas al mismo tiempo, lo que se estaba viendo, y lo que alguna vez se había creído. No era una contradicción sencilla de procesar. Porque cuando lo visible entra en tensión con lo que se ha recibido como verdad, surge una pregunta que no siempre tiene una respuesta inmediata. No una pregunta que se formule en voz alta, sino una que se instala en lo profundo y permanece. La experiencia deja de ser únicamente externa. Se vuelve interna. No se trata solo de lo que está pasando, sino de cómo se sostiene lo que se sabe, incluso cuando no coincide con lo que se está viendo. Ese tipo de momento no se resuelve con una explicación rápida. No se aclara con una respuesta inmediata. Se atraviesa. Y mientras todo parecía indicar que la historia estaba llegando a su fin, había algo que no encajaba del todo con esa idea. No desde la lógica de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, sino desde algo más profundo que aún no terminaba de revelarse por completo. Porque no todo lo que parece un final lo es. Capítulo 4. Cuando todo parece no tener sentido. A medida que el momento avanzaba, lo que al inicio podía percibirse como una situación difícil de entender comenzaba a tomar una forma más clara, pero no por ello más fácil de aceptar. Las decisiones que se estaban ejecutando ya no dejaban espacio para interpretaciones distintas. Lo que estaba ocurriendo no se detendría, no cambiaría de dirección y no respondería a lo que algunos pudieran esperar. El proceso seguía su curso. Las acciones se realizaban con la misma determinación con la que habían sido establecidas desde antes. No había pausa, no había reconsideración, no había un momento en el que alguien detuviera todo para replantear lo que estaba sucediendo. Desde afuera, todo parecía avanzar con una lógica definida, aunque para muchos esa lógica no tuviera sentido. La distancia entre lo que se esperaba y lo que realmente estaba ocurriendo se hacía más evidente. No era solo una diferencia de percepción, sino una ruptura entre lo que alguna vez se había entendido como parte de un propósito y lo que ahora se presentaba como una realidad imposible de cambiar. Y cuando esa ruptura ocurre, no siempre se resuelve con respuestas claras. A veces, lo único que queda es permanecer frente a aquello que no se puede explicar. Para quienes observaban desde fuera, podía parecer el desenlace de una situación que había llegado demasiado lejos. Para otros, una consecuencia inevitable de decisiones previas. Pero para quien estaba viviendo ese momento desde un lugar más profundo, no era una conclusión lógica. Era una experiencia que no encajaba en ningún esquema previo. No había palabras que pudieran ordenar lo que estaba ocurriendo. No porque faltaran explicaciones, sino porque lo que se estaba viviendo no podía reducirse a una explicación. Había cosas que solo podían atravesarse, sin la garantía de entenderlas en ese mismo instante. Y aún así, permanecía. No desde la resignación, ni desde la falta de alternativas, sino desde una forma de sostenerse que no dependía de que todo tuviera sentido en ese momento. Había una diferencia entre comprender lo que ocurre y decidir no apartarse de ello, incluso cuando no se comprende. Ese tipo de decisión no siempre es visible. No se anuncia, no se explica, no se justifica. Pero está ahí, marcando una postura que no se basa en lo que cambia, sino en lo que permanece. Y mientras todo parecía dirigirse hacia un punto que no tenía retorno, su forma de estar no cambiaba. No porque no sintiera el peso de lo que estaba ocurriendo, sino porque había algo más profundo que sostenía su permanencia. Lo que se presenta no coincide con lo que se esperaba, y donde las respuestas no llegan cuando más se necesitan. Y es en esos momentos donde cada persona, de una forma u otra, se enfrenta a la misma pregunta: ¿qué hacer cuando lo que está ocurriendo no tiene sentido? No todos responden de la misma manera. Algunos se alejan, otros se detienen, y algunos permanecen. Si esta historia está conectando contigo en este punto, no desde lo que se ve, sino desde lo que se vive en silencio cuando algo no encaja como debería, puedes acompañar este tipo de contenido. Suscribirte, dejar tu like o comparte, para seguir creando este tipo de historias bíblicas para ayudar a seguir comprendiendo lo que a veces no se entiende de inmediato. Porque hay procesos que no se explican, pero sí pueden empezar a entenderse cuando decides no ignorarlos. Y mientras todo seguía avanzando sin detenerse,
Lo que parecía no tener sentido aún no había mostrado todo lo que implicaba. Capítulo 5. El momento que lo cambia todo. Ya no había espacio para pensar en posibilidades distintas ni en un desenlace diferente. Todo lo que se había ido construyendo desde antes ahora tomaba forma de manera irreversible. Para muchos, ese era el final de una historia que había generado división desde el principio. Algunos lo veían como el cierre de un conflicto, otros como una decisión necesaria para mantener el orden. Cada quien interpretaba ese momento desde su propia perspectiva, sin alcanzar a comprender completamente lo que realmente estaba sucediendo. Pero no todas las miradas estaban en el mismo lugar. Había quienes no observaban ese momento como un desenlace lógico, sino como una experiencia que no podía encajar dentro de ninguna explicación sencilla. No se trataba de analizar lo que ocurría, sino de sostenerse frente a ello cuando ya no quedaba nada por cambiar. Y en medio de ese instante, hubo algo que no pasó desapercibido. No fue un acto que alterara el curso de lo que estaba ocurriendo, ni una intervención que modificara el resultado. Fue algo mucho más sutil, pero no por eso menos significativo. Una palabra, una mirada, un reconocimiento que no estaba dirigido a la multitud ni a quienes estaban tomando decisiones. Fue un momento que no todos percibieron de la misma manera. Para algunos, pudo haber sido solo una expresión más dentro de todo lo que estaba ocurriendo. Pero para quien lo recibió, ese instante tenía un peso distinto. No porque cambiara lo que estaba pasando, sino porque, en medio de todo, establecía algo que no dependía de las circunstancias. Aun cuando todo parecía haberse perdido, había algo que seguía en pie. Ese tipo de momentos no siempre se comprenden en el instante en que suceden. No se procesan de inmediato, ni se traducen en una claridad instantánea. Pero permanecen. Se instalan en lo profundo y comienzan a adquirir sentido con el paso del tiempo. Lo que estaba ocurriendo seguía su curso. Nada se detenía, nada se revertía, nada respondía a lo que se habría querido ver diferente. Y sin embargo, en medio de ese desarrollo inevitable, había algo que no estaba sujeto a ese mismo desenlace. Porque no todo lo que se pierde en lo visible, se pierde en lo esencial. Y es precisamente en ese tipo de momentos donde la historia deja de ser únicamente lo que se ve, para convertirse en algo que solo puede comprenderse cuando se mira más allá de lo inmediato. Lo que muchos consideraban el final. No estaba cerrando todo lo que esa historia implicaba. Solo estaba llevando a un punto donde lo que no se veía comenzaría a tomar forma. Capítulo 6. Lo que permanece cuando todo se quiebra. Lo que antes era ruido, movimiento y reacciones constantes, poco a poco empezó a transformarse en algo distinto. No porque las personas dejaran de estar presentes, sino porque el sentido de lo que estaba ocurriendo ya no se sostenía de la misma manera. Había una sensación que no podía explicarse fácilmente. No era únicamente el resultado de lo que se había visto, sino algo que comenzaba a instalarse en el ambiente, como si aquello que había ocurrido hubiera dejado una marca que no se podía ignorar. Para muchos, ese era el cierre definitivo. Un momento que, una vez concluido, no dejaba nada más por hacer. Las decisiones ya se habían ejecutado, las acciones ya se habían llevado a cabo y lo que había estado en juego parecía haberse resuelto de la única manera posible. Desde esa perspectiva, no quedaba más que retirarse y continuar con lo que seguía. Pero no todos se retiraron de la misma forma. Había quienes no se movían desde el mismo lugar desde el que habían llegado. No porque las circunstancias hubieran cambiado en lo visible, sino porque lo que se había vivido no podía simplemente dejarse atrás como si no hubiera tenido un impacto profundo. Cuando algo se rompe en lo externo, también pone a prueba lo que una persona sostiene internamente. Y no siempre se trata de reconstruir de inmediato. A veces, el proceso comienza con algo más simple, pero no por eso menos significativo. Permanecer con lo que queda, sin negarlo, sin apresurarse a explicarlo y sin intentar sustituirlo por algo que lo haga más llevadero. Ese tipo de permanencia no es pasiva. Implica reconocer lo que se ha perdido, aceptar lo que no puede cambiarse y, aún así, no dejar que todo se reduzca a ese momento. No porque el dolor desaparezca, sino porque hay algo que no se quiebra junto con lo demás. No es evidente para todos. No se expresa con palabras,
ni se presenta como una conclusión clara. Pero está ahí, sosteniendo a quien decide no desconectarse de lo que ha vivido, incluso cuando no hay una explicación inmediata que lo ordene todo. En ese punto, la historia deja de depender de lo que ocurrió externamente. Se traslada a un espacio más interno, donde cada persona enfrenta lo que ha vivido de una forma distinta. Algunos buscan cerrar rápido, otros intentan entender, y hay quienes simplemente permanecen, permitiendo que el proceso tome el tiempo que necesita. Porque no todo lo que se quiebra se pierde por completo. Hay cosas que, aun atravesando ese tipo de momentos, permanecen no de la misma manera, pero con una profundidad que antes no se había manifestado. Y es desde ese lugar donde comienza algo que no siempre se reconoce de inmediato, pero que con el tiempo revela que incluso en medio de lo que parece haber terminado, aún hay algo que sigue en pie. Capítulo 7. Cuando la historia se vuelve personal. Lo que ocurrió en ese lugar no quedó limitado a ese momento, ni a las personas que estuvieron presentes. Aunque para muchos fue un evento que comenzó y terminó en un mismo día, con el tiempo se hizo evidente que lo que ahí se vivió no podía reducirse a una escena aislada. Hay historias que no solo se observan, se reconocen. No porque se repitan de la misma manera, sino porque reflejan algo que también ocurre en otros contextos, en otros momentos y en otras vidas. No con la misma forma, pero sí con una estructura que resulta familiar cuando se atraviesan ciertos procesos. Hay situaciones en las que lo que una persona esperaba no coincide con lo que termina ocurriendo. Momentos en los que aquello que parecía tener sentido se ve interrumpido por una realidad que no encaja dentro de lo que se había imaginado. Y es precisamente ahí donde surge una experiencia similar, no en lo externo, sino en lo interno. No se trata de comparar circunstancias, sino de reconocer una sensación. Estar frente a algo que no se puede cambiar. Sostener lo que duele sin entender completamente por qué. Permanecer cuando lo más fácil sería apartarse. Ese tipo de momentos no siempre encuentran respuestas inmediatas. No se resuelven con explicaciones rápidas ni con interpretaciones que intentan darle un sentido inmediato a lo que se está viviendo. A veces, lo único que queda es atravesarlos. Y en ese proceso, cada persona se enfrenta a una decisión que no siempre es evidente. No es una decisión que se anuncie en voz alta, ni que se defina en un solo instante. Es algo más sutil, más interno, pero igual de determinante, como permanecer frente a lo que no se entiende. Algunos optan por desconectarse, otros buscan respuestas de manera inmediata. Y hay quienes, sin tener todas las respuestas, deciden no moverse del lugar donde lo que están viviendo sigue teniendo significado. No porque todo tenga sentido, sino porque no todo necesita entenderse de inmediato para ser sostenido. Lo que ocurrió en aquel momento no se quedó en ese lugar. Sigue siendo una referencia para quienes, en distintos puntos de su vida, se encuentran frente a situaciones que no esperaban, que no pueden cambiar y que tampoco logran explicar del todo. Y aunque cada historia es distinta, hay algo que permanece constante. La forma en que una persona decide mantenerse cuando lo que está viviendo no encaja con lo que esperaba. Porque no siempre se trata de entender lo que ocurre, sino de reconocer que parte de uno permanece cuando todo lo demás parece haber cambiado. Lo que muchos interpretaron como un final, en realidad no lo era. No porque en ese momento pudiera verse algo distinto, ni porque las circunstancias dieran señales de que lo ocurrido tendría un giro inmediato. Desde afuera, todo parecía haber concluido. Las decisiones ya se habían ejecutado, el proceso había llegado a su punto más alto y lo que estaba frente a todos no dejaba espacio para pensar en algo diferente. Pero no todo lo que termina en lo visible, se cierra en lo esencial. Hay procesos que continúan más allá de lo que puede observarse en el momento. No porque ignoren lo que ha ocurrido, sino porque forman parte de algo que no siempre se revela de inmediato. Y es precisamente en ese espacio donde lo que parecía definitivo comienza, poco a poco, a adquirir otro significado. No se trata de negar el dolor, ni de intentar suavizar lo que se ha vivido. Lo que ocurrió fue real. El impacto fue profundo. La experiencia no puede reducirse ni explicarse completamente desde una sola perspectiva. Sin embargo, hay algo que no depende de que todo tenga sentido en el instante en que ocurre.
algo que permanece, incluso cuando lo demás cambia. A lo largo del tiempo, esa historia ha sido observada desde distintos ángulos, interpretada de muchas formas y recordada por generaciones. Pero más allá de lo que cada persona pueda concluir, hay una constante que no se ha perdido. La forma en que alguien puede permanecer, incluso cuando todo parece haber llegado a su fin. No como un acto de resistencia externa, ni como una demostración visible de fortaleza, sino como una decisión interna que no siempre necesita ser explicada. Pero con el tiempo, revelan que no todo estaba terminado como parecía. Y es ahí donde algunas historias dejan de ser solo un recuerdo del pasado, para convertirse en una referencia de lo que aún puede sostenerse, incluso cuando todo lo demás ha cambiado. Si esta historia resonó contigo en algún punto, no desde lo que se ve, sino desde lo que se vive cuando algo no encaja como esperabas, puedes acompañar este contenido. Suscribirte, dejar tu like o compartirlo no cambia lo que ya ocurrió, pero sí puede ayudarte a seguir comprendiendo esos momentos que no siempre se entienden de inmediato. Y si algo de lo que escuchaste hoy conecta con lo que estás atravesando, puedes dejar en los comentarios una frase sencilla. Permanezco de pie por fe, no como una respuesta automática, sino como una forma de reconocer que hay procesos que, aunque no se comprendan por completo, aún pueden sostenerse. Porque a veces, lo más importante no es tener todas las respuestas, sino no abandonar aquello que, incluso en medio de todo, sigue teniendo sentido. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.